Pues una vez más nos saludamos, buenos días. No, ya estamos en las tardes. Buenas tardes. Ahora sí que este es buenos días por la tarde. Espero que estén muy bien. Le damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a iniciar este tiempo de la palabra del Señor y vamos a iniciar con una oración. Señor, muchas gracias te damos porque hemos podido cantarte, Señor, y ahora hemos llegado a una de nuestras partes favoritas y es aprender de tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy? Ayúdanos, Señor, para que podamos entender, Señor. Trae iluminación a nuestras mentes, Señor, para poder comprender este pasaje. Y ayúdanos, Señor, también para llevarlo a la práctica. Y ayúdanos también, Señor, para que podamos compartirlo con otros. Estamos en tus benditas manos y pedimos de tu ayuda y pedimos de tu dirección. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues el mensaje del día de hoy se llama Jesús, enséñanos a orar parte 2. Jesús, enséñanos a orar parte 2. Pero si digo que hay una parte 2 es porque hay una parte 1. Entonces, vamos rapidísimo a Lucas. No es ahí donde vamos a repasar el día de hoy, donde vamos a aprender, pero nos va a servir como ayuda. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración de nuestro Señor Jesús que les está enseñando a ¿quiénes? A sus discípulos. Por petición de alguien que le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Esta es la parte 1. Señor, enséñanos a orar, parte 1. Y fíjese que en esta oración, que en muchos lugares se ocupa como algo repetitivo, y yo no digo que esté mal, está bien que lo aprendamos de forma repetitiva, porque luego nos preguntan, oye, ¿y cómo es el Padre Nuestro? Y no lo sabemos, como nos ha pasado con los 10 mandamientos. Creo que es bueno repetirlo, que es bueno saberlo de memoria, pero recordemos que esta oración del Señor Jesús es una fórmula en donde nosotros no es que ocupemos las mismas palabras, pero necesitamos entender, ¿no? Que empieza reconociendo que es nuestro Dios, que es un hombre santo, que queremos hacer la voluntad de Él, no la nuestra, que Él nos ayude con la comida del día, que nos ayude a perdonar. O sea, es una fórmula, no es que todos los días tengamos que decirlo exactamente igual, pero sí nos sirve entender esta forma de orar del Señor. Y al final dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en el versículo 4. Muy bien. Ahora vamos a otra cita. Una segunda cita, y esta cita la vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 21. Primera de Pedro, carta de Pedro, primera, capítulo 2, versículo 21. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Aquí la palabra clave es que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pasos. Entonces el Señor, todo lo que Él hizo, nos los ha dejado como ejemplo de que si Él lo hizo, bueno, nosotros también debemos de hacerlo. Y bueno, el día de hoy, en la cita en donde nos vamos a concentrar, después de haber visto estas citas como base a lo que vamos a aprender hoy, está en Lucas capítulo 22. Hemos estado analizando mucho este pasaje de Lucas 22 y nos concentramos muchos domingos en hablar acerca de la grandeza del servicio. Y estuvimos hablando mucho acerca de quién es el mayor, que siempre pensamos que el mayor es el mayor es el que se sienta, y el menor es el que sirve, pero el Señor Jesús lo pone la situación al revés. Y la semana pasada veíamos acerca de los planes, porque ellos están peleando por saber quién es el más grande, pero el Señor tiene mucho más grandes planes, porque les dice, yo les voy a dar de mi reino. ¿Qué se están ustedes preguntando ahorita que quién es el más grande? Si yo les voy a dar reino. Y ahora vamos a llegar, y también veíamos que en el versículo 38, que entonces ellos dijeron, Señor, hasta aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta, o sea, ya cállense, no me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Porque nosotros siempre tendemos a estar viendo más lo físico, lo que estoy viendo ahora. Y por fe no vemos más allá, siempre estamos viendo aquí más cerca. Y el día de hoy vamos a ver acerca de que Jesús ora en Getsemaní. Y vamos a leer todo el pasaje, que es del 39 al 46, y de ahí vamos a hablar en este día. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y cuando yo leo este pasaje, yo me acuerdo de un pasaje de un momento de nuestras vidas como familia, y es que en una ocasión, como ustedes saben, el pastor antes trabajaba en las empresas, y él viajaba hacia Toluca. Y en una ocasión, en un domingo, pues no supimos mucho de él, solo nos dijo que había tenido un accidente, lejos de aquí. Nosotros aquí en Pachuca, él allá en La Marquesa, cerca de Toluca. ¿Y qué vamos a hacer? Y me acuerdo que mi mamá estaba sentada en el sofá, toda asustada, toda preocupada. Y yo, por más que quería estar despierto, yo estaba durmiendo. Me ganaba el sueño. Y todavía mi mamá se atrevía a decirnos, que bueno que no está, sino ahorita me estaré viendo igual. Y si no, me decía, ¿qué? ¿No saben lo que le está pasando a tu papá? No sabemos si está bien o no. Entonces, ¿te acuerdas, no? ¿No? Bueno, es que ese día yo no había dormido antes. No me enteré. Entonces me habló y me dijo que por qué estaba durmiendo. Dije, pues es que me está ganando el sueño, y entonces por más que uno se acomodaba, el sueño ganaba y se me iba. Hasta que mi mamá se enfadó y mejor ya ni me habló. Y ella siguió preocupada hasta saber que mi papá ya estaba con bien y ya estaba en un lugar seguro, que el carro pues estaba bien, nada más había sido un susto. Y bueno, ya al día siguiente fuimos a verlo y ya fuimos a ver que él estuviera bien. Pero aquí el punto es que como a veces, aun cuando estamos pasando una emergencia, nos dormimos, nos da sueño. Yo entiendo que muchas veces no nos da sueño. Yo me acuerdo ahora cuando mi esposa
estuvo en el hospital por lo de la vesícula, pues no me daba sueño. Pero había momentos en los que también ya me quería dormir y por más que quiero estar despierto, me pellizco, me tomo café, de todos modos llega el momento en el que uno se duerme. Pero no es lo mismo a la persona que lo está sufriendo. La persona que está sufriendo la situación, que está pasando por el momento difícil, no se acuerda que hay noche, sino que está viviendo su tristeza, está viviendo su agonía. Y aquí el Señor Jesús nos muestra su parte natural, su parte de hombre, el decir que está sufriendo porque sabe lo que va a pasar en las próximas horas. Pero una de las cosas que podemos entender, por eso el título del mensaje de hoy de Jesús, enséñanos a orar, porque el Señor Jesús en este pasaje nos está enseñando a orar. Vimos en Lucas 11 las palabras, la fórmula que hay que ocupar, pero aquí vamos a aprender cómo es que se debe de orar, cómo es que el Señor Jesús ora y nos da ejemplo de lo que Él hizo para que usted y yo lo hagamos. Como diciendo una vez más, si yo pude, ustedes también pueden. Entonces, como punto número 1 del pasaje del día de hoy, es que Jesús se aparta para orar. Dice en el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Recordemos que el Señor Jesús estaba cenando, estaba en una ciudad y estaba ahí, estaban juntos, pero en el versículo 39 nos dice, y saliendo, o sea, de donde estaban reunidos, donde estaba la cena, salieron y se fue como solía al monte de los olivos. O sea que Jesús se aparta para orar de la ciudad, se va a un lugar totalmente escondido, a un lugar diferente, y es ahí en donde el Señor Jesús empieza a preparar. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el Señor Jesús nos da ejemplo de que cuando debemos de orar, cuando estamos en una agonía, cuando estamos en tristeza, debemos de apartarnos. Ahora, yo entiendo que hacemos a veces oraciones rápidas, ay Señor, ayúdame porque viene esto, amén. Yo lo entiendo. También entiendo que comemos a la hora de la mesa. También es bueno dar gracias a Dios por los alimentos. Pero cuando estamos pasando por una situación difícil, tenemos que apartarnos. Tenemos que alejarnos y estar con el silencio para que yo pueda hablar con el Señor y Él pueda hablar conmigo. Entonces, el primer punto es que Jesús se aparta para orar. Recordemos, Jesús, enséñanos a orar. Bueno, ya te enseñé la fórmula. Ahora, apártate. Ve a un lugar diferente. Ellos estaban en una fiesta, pero el Señor Jesús está triste. Entonces, se va a un lugar para orar. No, punto número 2. Jesús da la instrucción de orar. Dice, vamos a continuar. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Y esta última frase se repite en el Padre Nuestro. Se repite. Oren para que no entréis en tentación. Y al igual que como lo vimos en el estudio de hoy de plantación de iglesias, dice, id y hacer discípulos. Nos está mandando, no nos está sugiriendo, no nos está diciendo si queremos o no, nos está mandando. Y aquí el Señor Jesús también está dando una orden, un mandato. Dice, oren para que no entren en tentación. Nos está dando algo que debemos de obedecer. En este momento es a los discípulos. Les está diciendo, oren para que no entren en tentación. Si el Señor Jesús nos está dando la orden, les está dando la orden a ellos, es porque Él sabe más cosas que nosotros no sabemos. Ni siquiera los discípulos lo sabían. Pero el Señor Jesús siempre está viendo más allá. Él sabe lo que está por venir.
les está diciendo, oren para que no entren en tentación. Entonces aquí nos está dando una instrucción, no nos está diciendo si queremos o no queremos, no está diciendo si podemos o si tenemos sueño o no tenemos sueño, o si tenemos hambre o no tenemos hambre. Los papás cuando mandan, no nos están preguntando si queremos o no, nos dicen, ¿me haces esto? Y aunque yo tenía otras cosas que hacer, quería descansar, quería divertirme, si ya me está mandando, primero me está mandando porque sabe que puedo hacer la tarea, puedo hacer lo que se me ha encomendado, y la segunda es porque lo tengo que hacer. O sea, no me va a mandar a hacer algo que yo no pueda hacer, me está mandando a hacer algo que sí puedo hacer. Y los papás, aún los papás más malos del mundo, siempre mandan a hacer algo. Y si no, pues algo les está pasando, pero normalmente es algo que uno puede hacer. Entonces, si el Señor está dando la instrucción a los discípulos, oren para que no entren en tentación, y fíjense, se repite en la oración de Lucas 11, se repite aquí, pero hay una consecuencia. Si oras, toda aquella persona que ore no va a entrar en tentación. Entonces, ¿qué tal si lo ponemos al revés? Si estamos en tentación, ahí como que le andamos coqueteando algo, es porque nos está faltando oración. Si andamos ahí coqueteándole a algunas cosas, nos gusta, como que me atrae, pero sé que no, y ando así dudoso, es porque nos falta orar. Así que el Señor Jesús, como punto número 2, Jesús da la instrucción de orar porque sabe que sí podemos hacerlo. Dice el versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Pues póngale que se haya separado unos metros, y puesto de rodillas oró. Puesto de rodillas oró. Así que este es el tercer punto. Jesús se pone de rodillas para orar. Ahora yo me pregunto, ¿ustedes creen que era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, se arrodillara? La respuesta es no. Él es el Hijo de Dios. Él tiene esa comunicación, pero aún siendo Hijo de Dios, Él se arrodilló. Se arrodilló. Y yo entiendo que muchas veces estamos orando y pues estamos sentados, estamos parados, pero como lo mencioné en el pasaje, Él nos ha dado ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Aquí el Señor se alejó de los discípulos que había llevado, que entre ellos estaba Pedro, y a Pedro le dice, ora para que no entres en tentación, se aleja un poco y puesto de rodillas oró. Así que cuando le decimos, Jesús, enséñanos a orar, pues ponte de rodillas. Ay, es que no puedo, es que acá, sí, pero si yo pude, siendo el Hijo de Dios, con todo el esplendor y la majestad, se arrodilló, pues ¿quién soy yo para decir que no quiero, que no puedo? Así que Jesús nos da ejemplo de que se pone de rodillas para orar. Sé que a veces nos cuesta, sé que es difícil, sé que, ay, ¿qué dirán? Pero acuérdense que aquí también estamos viviendo Jesús está viviendo una situación muy difícil. Sabe que viene la muerte, está viviendo un momento triste, de agonía, sabe que ahí viene Judas Iscariote, sabe que se vienen muchos sucesos. Es un momento triste, es un momento complicado. Por eso es que Él se aparta y de rodillas ora. ¿Cómo es que nos va a dar pena frente al Creador del universo arrodillarnos? Y aún así a veces no lo hacemos, y a veces, y lo hemos hecho, oramos sentados, hasta lo hemos hecho acostados, lo hemos hecho de pie, rápido, lento, en el carro. Yo no digo que esté mal, porque Dios nos escucha, pero el Señor aquí también nos está dando una fórmula de cómo debemos de orar.
Y en otros pasajes hasta nos dice cómo fue que lo hizo. O sea, lo hizo de una forma agachada en el piso. Dice aquí, déjenme ver si aquí está. No, en este no está. Bueno, luego se los voy a buscar bien porque ese dato ahorita no lo tengo, pero se los voy a buscar después. Jesús entonces se pone de rodillas para orar. Mínimo debemos de estar de rodillas. Punto número 4, dice aquí, y empieza a orar. Pero fíjense, esta oración ya no lo repetimos, como el otro que se repite constantemente en muchos lugares, pero esta también es una oración del Señor Jesús. Y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, mis hermanos, cuando usted y yo estamos pasando un tiempo de oración, un tiempo de rodillas, un tiempo muy triste, si nosotros oramos y le decimos, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya, quiero hacer tu voluntad en mi vida. ¿Qué sucede? Porque estamos nosotros dejando nuestra voluntad, estamos dejando no solo que Él tome el control, sino queremos hacer la suya. Nos estamos olvidando de nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces al Señor Jesús viene un ángel y le da fuerza. Pero muchas veces nosotros pensamos que si estamos orando, no va a pasar nada. No va a suceder nada. ¿Qué puede pasar? Oro y oro y no pasa nada, no me escucha. Y sí, es verdad, muchas veces oramos y no sucede nada. Sentimos, porque a fuerzas queremos sentir con los sentimientos, a fuerzas queremos sentir alegría o a veces y muchas veces no vamos a sentir nada. Pero aquí podemos darnos cuenta que cuando la persona, y otra vez, es una escalerita como la que hablábamos hace ratito con Jerusalén, es una escalerita. Yo me aparto, voy a un lugar secreto, me pongo a orar, me pongo de rodillas y le pido, Señor, que no sea mi voluntad, que se haga la tuya. Y entonces viene fuerza del Señor. En este caso viene un ángel y le da fuerza, pero si el Señor nos está dando ejemplo, va a venir Él y nos va a dar esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante. Entonces, el punto número 4 es que Jesús recibe fortaleza. Y si nosotros hemos creído en el Señor Jesús, nosotros somos como Él, y entonces Él viene y nos da esa fuerza. Y dice aquí en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice aquí, y estaba en agonía. No dice que estaba contento, que estaba alegre, no dice que estaba de fiesta, estaba sufriendo. Y cuando estaba sufriendo, oraba más intensamente. Nosotros a veces no oramos tan intensamente. Nada más, salud, nada más oramos. Ay, sí, buenas noches, hasta mañana. Se acabó. Pero el Señor Jesús nos está dando la clave, la fórmula de entender que Él es, otra vez, si es el Hijo de Dios, Él sabe que es el Hijo de Dios y que tiene los oídos atentos del Padre a toda hora y Él está orando intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí muchas personas piensan en muchas ideas. Algunos piensan que solamente era el sudor muy grande y que pues era como un tamaño considerable. Otros piensan que cuando dice que como gotas de sangre, porque se ha estudiado científicamente que cuando una persona está en un estrés total,
sí puede empezar a sudar sangre, sí puede hacerlo, pero independientemente que sea una cosa o que sea la otra, el Señor Jesús no estaba en una fiesta, estaba sufriendo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sufrido de tal forma? Sinceramente, yo creo que, yo sí me preocupé, me he preocupado muchas veces, pero no al tal grado de sudar tanto. A lo mejor las mujeres sí, por ejemplo, mi esposa cuando nosotros perdimos el bebé, pues tenía que hacer un esfuerzo, usted también, a lo mejor las mamás, pero es un estrés, una tristeza, una agonía tan intensamente, pero entre más llega el sentimiento, Jesús ora más. Jesús estaba orando de una forma intensa. Pero fíjense, todavía no terminamos aquí. Dice en el versículo 41, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a los bebés a causa de la tristeza. Fíjense, uno por la tristeza, el que lo está sufriendo, está orando intensamente. Y los discípulos dicen que están tristes y ya se durmieron. Los halló durmiendo. Y con esto voy a pasar al punto número 5. Jesús nos pregunta hoy, ¿por qué duermen? Dice el versículo 46, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, viene el ángel, le da más fortaleza al Señor Jesús y el Señor Jesús sigue orando intensamente. Pero sí sucede algo, porque él se levanta de la oración y busca a sus discípulos, y los discípulos tranquilamente. Por eso me acordé yo de aquella historia en la que mi mamá está tan preocupada por mi papá y yo estoy durmiendo, porque realmente a lo mejor en mí no estaba tan preocupado, no estaba tan tenso como lo estaba mi mamá o como estaba mi papá, que él está sufriendo, que la grúa, que sí, que no, que llévame, que acá, que se descompuso, que la espalda, que yo qué sé. Pero los bebés discípulos no estaban tan preocupados porque están durmiendo. Y no obedecieron la instrucción de oren para que no caigan en tentación. Y termina este pequeño pasaje en el 46, dicen, y oren para que no entren en tentación. Pero entre esos apóstoles que el Señor Jesús se llevó aparte, estaba Pedro. Y Pedro sí cayó en la tentación, después lo vemos. Vemos que durante la cena el Señor le dice, me vas a negar. Y ya había un coqueteo. Y Jesús le dice, ora para que no caigas en tentación. ¿Y qué sucede más adelante? Va y cae en tentación. Y ahí niega al Señor Jesús, se avienta unas cuantas groserías. Dice, no, pues eso lo vamos a ver después. No, pues hasta tu forma de delatar, te delata que eres de él. Ay, no, que va, yo qué voy a hacer de eso. Pero concentrémonos ahorita, dejemos tantito a Pedro, concentrémonos nosotros. El Señor Jesús nos dice hoy, porque en el 46 así empieza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, si el Señor Jesús está diciendo esto es porque a muchos de nosotros nos está viendo dormidos. Y nos pregunta, ¿por qué duermen? Y nos vuelve a reiterar la orden. Oren, levántense, ahora le agrega, levántense y oren para que no entren en tentación. Así que mis hermanos, vamos a repasar los puntos. Número 1, Jesús se aparta para orar. Número 2, Jesús da la instrucción de orar. Número 3, Jesús se pone de rodillas para orar. Número 4, Jesús recibe fortaleza. Y número 5, Jesús nos pregunta hoy, ¿por qué duermen? Y esa es la pregunta del día de hoy. Recordemos, el mensaje de hoy se llama Jesús, enséñanos a orar, parte 2.
porque ya nos dio la fórmula de qué palabras podemos usar, cómo puede ser nuestra estructura en la oración, pero ahora el Señor nos enseña cómo es la forma de orar, qué es lo que debemos de hacer. Y la última pregunta, ¿por qué duermen? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué si ya nos dio la orden de orar, es el día de hoy y seguimos dormidos? No hemos hecho la oración como Él nos enseña. ¿Por qué dormimos? Y después el Señor hoy nos dice, levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Será que el Señor Jesús nos está viendo ahora y está viendo a futuro? Que posiblemente vamos a caer en tentación esta semana o la próxima, y por eso nos está mandando ahorita a orar, porque sabe que a lo mejor ahí andamos coqueteando con algo, o vamos a empezar a coquetear algo durante la semana. Yo no sé qué puede suceder, pero el Señor Jesús sí lo sabe, y sabe que ahorita muchos de nosotros estamos dormidos, pudiendo estar orando, estamos dormidos. Y nos dice hoy, levántense y oren para que no entren en tentación. Cada uno de ustedes sabe por qué está pasando ahorita, por qué está sufriendo, qué es lo que le está coqueteando, qué es lo que le llama la atención. Y dice, ay no, pues es que no podría, a lo mejor sí, pero que nadie se dé cuenta. Pues Pedro pensó que nadie se iba a dar cuenta y de todos modos lo hizo, y de todos modos nos dimos cuenta todos. 2025 años después nos damos cuenta de lo que hizo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué están dormidos? ¿Por qué estoy dormido? Levantémonos y oremos para que no entremos en tentación. Así que, siguiendo los pasos, ¿qué le parece si esta oración hoy aquí la hacemos de rodillas? Dice aquí que Jesús se puso de rodillas, porque yo no habría de hacerlo. Más bien, Él lo hizo de ejemplo, ¿para qué? Para que siga sus pasos. Así que vamos a hacer una oración y pidamos la ayuda para no caer en tentación. Señor Jesús, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, tú eres Rey, y como lo podemos ver, Señor, en Pedro, Señor, tú nos has dado ejemplo en todo. Y Señor, y si tú nos has dado ejemplo para que sigamos tus pasos, es momento, Señor, de tomar acción y hacer caso a esos pasos. Señor, el día de hoy venimos en humildad pidiendo perdón, Señor, porque muchas veces no tomamos en cuenta la oración con el debido respeto. A veces lo hacemos a las carreras, a las prisas. Y Señor, tú nos das aquí ejemplo de que en tu agonía, mostrando, Señor, en tu forma humana, Señor, tú sufrías. Y teniendo un acceso completo y total con el Padre, tú nos enseñas cómo es que debemos de orar. Señor, tú nos das la orden de que oremos para que no caigamos en tentación. Y cada uno de nosotros, Señor, sabemos, conocemos qué es aquello que nos gusta y que no debemos de hacer. Tú conoces, Señor, el futuro. Tú conoces, Señor, el futuro de nuestras vidas, de las cosas. Y es por ello que nos das la orden de orar para no caer en tentación. Señor, sabemos que en muchos momentos de la vida, del día, estamos teniendo pensamientos. Tal vez algunos de mis hermanos hoy están en sufrimiento, en agonía, Señor. Pero nuestro deseo es hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas. Por muchos años hemos hecho la nuestra y no ha funcionado. Pero el día de hoy queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas.
Queremos, Señor, hacer tus planes, tus proyectos que tienes. Queremos ser útiles para tu reino. Señor, que puedas darnos esa fuerza, esa fortaleza para soportar, Señor, cualquier situación. Sabemos que muchos traemos problemas, dificultades, pequeños o grandes, pero todos los depositamos ante ti, Señor. Y queremos hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos todos los días para que no durmamos, no de manera física, sino sabemos que tú hablas de forma espiritual, que tal vez hasta el día de hoy estamos dormidos, no hemos despertado, pero tú nos das la orden: levántense y oren para no caer en tentación. Señor, ayúdanos durante esta semana, ayúdanos, Señor, para que en cada momento, en cada paso, Señor, nosotros podamos hacer lo correcto, podamos hacer tu palabra, Señor, podamos estar firmes en ti, Señor, para no caer en tentación, para no ceder ante las cosas que suceden, ante aquellas cosas, Señor, que nos llaman la atención. Ayúdanos, Señor, para ser hijos dignos tuyos y seguir tus pasos día con día, a cada hora, Señor, y a cada minuto. Señor, ayúdanos y perdónanos por todos los años que hemos dormido y que no hemos hecho lo correcto. El día de hoy venimos ante ti en humildad, pidiéndote perdón, pidiendo una oportunidad más para continuar, Señor, y ser fieles a tu palabra y a tu voz. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra y gracias por que, Señor, nos das una nueva oportunidad. Muchas gracias, nos levantamos, Señor, y seguiremos en oración. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.